Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea. Libro tercero. Cómo Ignacio fue el segundo en dirigir la iglesia de Antioquía. Capítulo 22. En Antioquía, después de Evodio, el primero en ser nombrado, era muy conocido también en aquella época el segundo, Ignacio. Del mismo modo, por aquel entonces, Simeón, segundo después del hermano de nuestro Salvador, tenía este ministerio en Jerusalén. Relato acerca del apóstol Juan. Capítulo 23, versículo 1. Por entonces el apóstol y evangelista Juan, aquel a quien Jesús amaba, todavía estaba con vista en Asia, y continuaba allí cuidando de la iglesia tras volver del destierro de la isla, una vez que hubo muerto Domiciano. Versículo 2. Bastarán los testigos para garantizar que entonces Juan todavía vivía, pues ambos son fidedignos y reconocidos en la ortodoxia de la iglesia. Se trata de Irineo y de Clemente de Alejandría. Versículo 3. El primero, en algún punto del libro segundo en contra de las herejías, escribe lo siguiente: y todos los ancianos de Asia que mantienen contacto con Juan, el discípulo del Señor, dan testimonio de que lo transmite Juan, pues permaneció con ellos hasta los tiempos de Trajano. Versículo 4. También el libro tercero de la misma obra expone así: contra las herejías. Pero incluso la iglesia de Éfeso, puesto que la fundó Pablo y que Juan permaneció en ella hasta los tiempos de Trajano, es un testimonio verdadero de la tradición de los apóstoles. Versículo 5. Por otro lado, Clemente indica al mismo tiempo y añadió un relato indispensable para aquellos que gustan de oír cosas hermosas y de algún provecho a la obra que tituló ¿Quién es el rico que se salva? Así pues, tómala y lee lo que allí se haya escrito. Versículo 6. Oye este rumor, que no es un rumor sino una tradición sobre el apóstol Juan, transmitida y conservada en la memoria. Así pues, cuando murió el tirano, Juan pasó de la isla de Patmos a Éfeso. De allí salía, cuando se lo pedían, a las regiones vecinas de los gentiles, ya fuera para establecer obispo, para dirigir iglesias enteras o para designar a algún sacerdote de los que habían sido elegidos por el Espíritu. Versículo 7. Fue pues a una ciudad cercana, cuyo nombre incluso algunos mencionan, y tras traer alivio a los hermanos en las otras cosas, mirando fijamente al obispo establecido por todos, y habiendo visto un joven alto, de aspecto agradable y de ánimo encendido, dijo: te entrego a este con toda diligencia ante la iglesia y con Cristo de testigo. Y a pesar de que el obispo lo aceptó, comprometiéndose en todo, Juan de nuevo decía lo mismo y lo afirmaba con los mismos testigos. Versículo 8. Entonces se fue a Éfeso, y aquel obispo recibió en casa al joven que le había sido entregado y lo hospedó, lo mantuvo, lo cuidó y finalmente lo bautizó. Luego moderó algo de gran cuidado y protección, porque creía que lo había provisto de la perfecta protección, el sello del Señor. Versículo 9. Pero siendo su libertad prematura y tomándole algunos ociosos de su misma edad, habituados al mal, lo pervirtieron. Primero se lo trajeron con prodigios, festines,
con pródigos festines, luego se lo llevaban con ellos, incluso cuando iban a robar de noche, y finalmente le reclamaban mayor colaboración. Versículo 10. Él fue adhiriéndose a ellos paulatinamente, y por su fortaleza física se extravió del camino recto como caballo desbocado y robusto, cayendo al abismo con gran velocidad. Versículo 11. Al final renunció a la salvación que hay en Dios y ya no proyectaba pequeñeces, antes bien, habiendo llevado a cabo graves crímenes y ya estaba perdido para siempre, merecía sufrir como los demás. De este modo, tomando a estos otros jóvenes y reuniendo una banda de ladrones, él era su resuelto jefe, el más violento, el más asesino y el más aterrador. Versículo 12. Pasando el tiempo, hubo alguna necesidad y llamaron a Juan. Él, tras solucionar los asuntos que le habían llevado allí, dijo: Venga pues, obispo, devuélveme el depósito que yo y Cristo te entregamos ante la iglesia que tú diriges y es testigo. Versículo 13. El obispo primero se sorprendió pensando que se le acusaba acerca de algún dinero que él no había recibido, y tampoco podía creer en lo que no tenía ni desconfiar de Juan. Pero cuando Juan dijo: El joven es a quien te reclamo, y el alma del hermano, el anciano se echó a llorar y con muchas lágrimas dijo: Está muerto. ¿Cómo? ¿De qué muerte? Muerto para Dios, porque se fue malvado, perdido, y lo que es más, ladrón, y ahora se ha apoderado del monte que hay al frente de la iglesia con una banda como él. Versículo 14. El apóstol, rasgando sus vestidos y golpeándose la cabeza con grandes gemidos, dijo: Buen cuidador, dejé del alma del hermano, pero traigan un caballo y alguien me indique el camino. Y desde allí, tal como estaba, emprendió su marcha desde la iglesia. Versículo 15. Cuando llegó al lugar, le tomaron los guardias de los bandidos, pero él ni se escondía ni hacía súplicas, sino que decía gritando: Para esto vine, condúzcanme a su jefe. Versículo 16. Mientras esto ocurría, esperaba armado, pero al reconocer que era Juan, el que se acercaba, escapó avergonzado. Él le seguía con toda su fuerza y descuidando su propiedad. Versículo 17. Le gritaba: ¿Por qué huyes de mí, hijo, de tu padre indefenso y viejo? Ten piedad de mí, hijo, no tengas temor. Todavía tienes esperanza de vida, yo daré cuenta de ti ante Cristo. Si es preciso, soportaré la muerte por ti de buen grado, del mismo modo que el Señor la sufrió por nuestra causa. Cambiaré tu alma por la mía propia. Detente, me ha enviado Cristo. Versículo 18. El joven, cuando oyó estas cosas, primero se detuvo bajando su rostro, después tiró sus armas y luego temblando lloró amargamente. Al llegar, el anciano lo abrazó, presentando en lo posible sus lamentos a modo de defensa y sus lágrimas como segundo bautismo. Únicamente escondía la diestra. Versículo 19. Pero él, que era su fiador, jurando que había hallado perdón del Salvador para él y suplicando, se postró de rodillas y besó su diestra purificada por el arrepentimiento. Lo llevó de nuevo a la iglesia, rogó con abundantes súplicas, lo acompañó compartiendo sus ayunos y fue cautivando su corazón con los multiformes lazos de sus palabras. Según dicen, no se alejó de allí hasta que lo hubo establecido en la iglesia, habiendo dado grandes muestras de un arrepentimiento verdadero y grandes señales de regeneración a modo de trofeo de una resurrección visible. Acerca del orden de los evangelios. Capítulo 24, versículo 1.
Sea pues esta cita de Clemente no solo un relato, sino también sirva de provecho para aquellos que lo lean. Pero mencionemos a continuación los escritos indiscutibles del apóstol. Versículo 2. En primer lugar, hay que aceptar como auténtico su evangelio, que se lee en todas las iglesias bajo el cielo. Pero la razón por la que entre los antiguos se colocara en cuarto lugar, después de los otros tres, tal vez se aclara con la siguiente explicación. Versículo 3. Estos hombres eran inspirados y en realidad notables para con Dios, me refiero a los apóstoles de Cristo, y tenían purificadas sus vidas sobremanera y ornamentadas sus almas por toda virtud. No obstante, hacían uso del lenguaje sencillo. Ciertamente ellos eran animados por el poder divino y obrador de milagros recibidos del Salvador, pero no sabían ni tampoco buscaban ser embajadores del conocimiento de la enseñanza por medio de la persecución y del arte de la oratoria, sino que anunciaban a toda la tierra el reino de los cielos sin demasiado esfuerzo para ponerlo por escrito, utilizando solamente la demostración del Espíritu Divino que les auxiliaba y el poder de Cristo que obraba milagros por medio de ellos. Versículo 4. Y esto lo hacían de este modo porque servían a un ministerio más alto y superior al hombre. Por eso Pablo, de todos el más hábil para preparar discursos y el de pensamiento más poderoso, no nos dejó por escrito más que brevísimas cartas, a pesar de poder explicar cosas infinitas e inefables, porque llegó a la contemplación del tercer cielo, y arrebatado al mismo paraíso, fue hecho digno de oír las inefables palabras de aquel lugar. Versículo 5. Pero tampoco los otros seguidores de nuestro Salvador carecían de experiencias similares. Me refiero a los 12 apóstoles, a los 70 discípulos y a millares más. Mas a pesar de ello, de todos estos, únicamente Mateo y Juan nos han dejado un recuerdo de las prácticas del Señor. E incluso ellos, según la tradición, se pusieron a escribir obligados. Versículo 6. Por su parte Mateo, que en primer lugar predicó a los hebreos cuando ya estaba por dedicarse también a otros, expuso por escrito su evangelio en su lengua materna, sustituyendo de este modo por escrito la falta de su presencia en medio de aquellos de los que se alejaba. Versículo 7. Y a su vez Marcos y Lucas ya habían procedido a la entrega de sus respectivos evangelios cuando se dice que Juan seguía haciendo uso de la predicación oral y que finalmente se dedicó a escribirlo por causa de la siguiente razón. Habiendo sido ya divulgados los 3 evangelios escritos con anterioridad, llegando también a sus manos, dicen que los aceptó e incluso dio testimonio de su veracidad, pero que el relato carecía de los hechos que llevó a cabo Cristo en el principio y también en el comienzo de su predicación. Versículo 8. La explicación es verdadera. Se pueden ver cómo los 3 evangelistas únicamente refieren por escrito los hechos del Salvador ocurridos un año después del encarcelamiento de Juan el Bautista, y ellos mismos lo indican al principio de sus relatos. Versículo 9. Por ejemplo, tras el ayuno de 40 días y de la subsiguiente tentación, Mateo pone de manifiesto el tiempo de su propio escrito cuando dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió de Judea a Galilea. Versículo 10. Del mismo modo, Marcos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Y Lucas también, antes de empezar a redactar los hechos de Jesús, menciona algo semejante cuando dice que Herodes añadió a sus anteriores crímenes el siguiente: encerró a Juan en la cárcel.
Versículo 11. Por esta causa dicen que se rogó a Juan para que expusiera en su evangelio el tiempo no mencionado y los hechos del Salvador durante este periodo, es decir, antes del encarcelamiento del Bautista. Pero también lo menciona cuando dice, este principio de señales hizo Jesús. Y cuando habla sobre el Bautista, entre los hechos de Jesús, diciendo que todavía bautizaba en Ainón, cerca de Salem, esto lo expone claramente como sigue, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 12. Así pues, Juan expone en su evangelio escrito las obras anteriores al encarcelamiento del Bautista, pero los 3 evangelistas restantes mencionan las que llevó a cabo después de que él fuera encarcelado. Versículo 13. Quien considere estos factores ya no podrá creer que los evangelios difieren entre sí, sino que el de Juan abarca los primeros hechos de Cristo y los otros relatos el final. Del mismo modo, debe haber silenciado la genealogía según la carne de nuestro Salvador, porque Mateo y Lucas ya la habían escrito, y debe haber empezado con su divinidad como si el Espíritu Divino se lo hubiera guardado por ser más poderoso. Versículo 14. Todo lo mencionado acerca de la escritura del Evangelio según San Juan es ya suficiente, y cuál fue la causa del Evangelio según San Marcos ya quedó explicado anteriormente. Versículo 15. Por lo que se refiere a Lucas, él también explica de antemano la razón de la composición del Evangelio al principio de su narración, puesto que muchos otros ya se habían dedicado precipitadamente a componer un relato de aquellas cosas sobre las cuales estaba ciertísimo. Le pareció necesario alejarnos de las inciertas suposiciones de los demás, y en su Evangelio nos ha transmitido la narración exacta de aquellas cosas cuya verdad ha obtenido con suficiencia de datos, por causa de su convivencia y su relación con Pablo junto con la reunión de los demás apóstoles. Versículo 16. Eso es lo que poseemos sobre este punto. No obstante, en un momento más oportuno intentaremos exponer, usando citas de los antiguos, lo que otros han afirmado acerca de este tema. Versículo 17. Además del Evangelio, de los escritos de Juan también se conoce, sin duda alguna, tanto antiguamente como ahora, su primera epístola. Versículo 18. Sin embargo, se discuten las 2 restantes. Sobre el Apocalipsis, la opinión de muchos sigue dividida entre ambas posturas. También a su debido tiempo, este escrito recibiría el juicio basado en el testimonio de los antiguos. Acerca de las divinas escrituras admitidas y de las que no lo son. Capítulo 25, versículo 1. Habiendo llegado hasta este punto, ya es hora de dar una lista de los escritos del Nuevo Testamento mencionados. Primero se ha de situar la santa tetrada de los evangelios seguidos por los hechos de los apóstoles. Versículo 2. A continuación hay que disponer las epístolas de Pablo. Después se ha de decretar como cierta la primera epístola de Juan, así como la de Pedro. Luego, si se desea, el Apocalipsis de Juan, sobre el que a su tiempo manifestaremos lo que se cree de él. Estos son los reconocidos. Versículo 3. Los escritos discutidos, a pesar de ser conocidos por la mayoría, son las llamadas epístolas de Santiago, la de Judas y la segunda de Pedro, y las que llaman segunda y tercera de Juan, tanto si son del evangelista como si son de alguien con el mismo nombre. Versículo 4. Hay que considerar
como espurios los siguientes: los Hechos de Pablo, el llamado Pastor, el Apocalipsis de Pedro, la que dicen que es epístola de Bernabé, el escrito llamado Enseñanza de los Apóstoles y, como dije, si se desea, el Apocalipsis de Juan. Este escrito es rechazado por algunos y considerado entre los reconocidos por otros. Versículo 5. Algunos incluyen en esta lista el Evangelio a los hebreos, por el que gozan de gran manera los hebreos que han recibido a Cristo. No obstante, todos esos escritos son discutidos. Versículo 6. Así pues, nos hemos visto obligados a hacer la lista también de los discutidos, separando los escritos que según la tradición eclesiástica son verdaderos, originales y admitidos, de los restantes que, a pesar de no ser testamentarios, sino discutidos, son conocidos por la mayoría de los autores eclesiásticos. De este modo, podemos ver esos escritos y también aquellos que bajo el nombre de los apóstoles han diseminado los herejes, como si contuvieran los evangelios de Pedro, de Tomás, de Matías o de cualquier otro, así como los hechos de Andrés, de Juan y de los otros apóstoles. De todos estos, ninguno fue considerado jamás como digno de ser citado por los escritores de la sucesión eclesiástica. Versículo 7. Hay que añadir que incluso el tipo de frase cambia con respecto a los apóstoles, y que el concepto y el plan que en ellos se hallan armonizan menos con la verdadera ortodoxia, hasta tal punto que viene a ser evidente que fueron forjados por hombres herejes. Por eso no hay que situarlos entre los espurios, sino que, como totalmente ilógicos e impíos, deben ser rechazados. Acerca del mago Menandro, capítulo 26, versículo 1. Continuamos, pues, nuestro relato. Menandro fue el sucesor del mago Simón, y por su modo de actuar demostró ser un arma diabólica, no inferior a la primera. También era samaritano, y no fue inferior a su maestro en su avance hacia la cumbre de la hechicería, sino que sobreabundó en adivinaciones aún mayores, y decía, como si lo fuera, que él era el Salvador enviado para la salvación de los hombres, de algún lugar en las alturas, desde lugares invisibles. Versículo 2. Enseñaba que a nadie le era posible superar a los mismísimos ángeles hacedores del mundo, si primero no era guiado a través de la experiencia mágica impartida por él y por su bautismo. Los que han sido juzgados dignos de este bautismo ya tienen parte en la vida presente de la inmortalidad imperecedera, y no morirán, sino que han de permanecer para siempre, sin envejecer y siendo inmortales. Todo esto se conoce fácilmente por Irineo. Versículo 3. Justino, cuando menciona a Simón, por el mismo hecho añade también este comentario sobre el otro. Tenemos noticias además de que un tal Menandro, también samaritano de la aldea de Caparatea, habiendo sido discípulo de Simón y aguijoneado por los demonios, vino a Antioquía y engañó a muchos con su arte mágica. Convenció a sus seguidores de que no morirían, y aún hay algunos de los suyos que lo confiesan. Versículo 4. Se trataba de la obra diabólica que, por medio de estos magos disfrazados con nombres cristianos, se esforzaba en desacreditar con su magia el gran misterio de la piedad y en ridiculizar por medio de ellos los dogmas de la Iglesia referentes a la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. A pesar de ello, cuantos han tomado a estos por salvadores han caído de la verdadera esperanza. Acerca de la herejía de los ebionitas, capítulo 27, versículo 1.
A otros el maligno demonio, no pudiendo arrebatarles de su dedicación para con el Cristo de Dios, se los hizo suyos al encontrarles algún otro punto débil. Los primeros fueron llamados ebionitas, acertadamente, pues consideraban a Cristo de un modo pobre y bajo. Versículo 2. Creían que era un hombre simple y común, que iba justificándose a medida que crecía en su carácter y que nació como fruto de la unión de un hombre y de María. Les parecía indispensable cumplir la ley, como si no pudieran salvarse con la sola fe en Cristo y una vida conforme a ella. Versículo 3. Además de estos, existieron otros con el mismo nombre que estaban libres de las cosas absurdas de los anteriores. No rechazaban el hecho de que el Señor naciera de una virgen y del Espíritu Santo, pero del mismo modo que aquellos no confesaban que ya preexistía, puesto que era Él mismo Dios, el Verbo y la sabiduría. También volvían a la impiedad de los primeros, principalmente cuando, como ellos, se afanaban en honrar el culto a la ley escrita. Versículo 4. También creían que se habían de rechazar definitivamente las epístolas del apóstol Pablo, al que llamaron apóstata de la ley, pero hacían uso exclusivo del llamado evangelio a los hebreos, ignorando los demás. Versículo 5. Guardaban el sábado como los primeros y toda la conducta judaica, pero el domingo observaban prácticas parecidas a las nuestras en memoria de la resurrección del Salvador. Versículo 6. Por esta causa de estos hechos llevan esta denominación, porque el apelativo ebionita expresa la pobreza de su mentalidad, pues los hebreos llaman con este nombre al pobre. Acerca del heresiarca Cerinto. Capítulo 28, versículo 1. Por este tiempo Cerinto se hizo jefe de otra herejía. Cayo, al cual citamos antes, escribe sobre él lo siguiente en la investigación que se le atribuye. Versículo 2. También Cerinto introduce ciertos milagros por unas revelaciones que afirman fueron escritas por un gran apóstol, y dice falsamente que le fueron enseñadas por ministerio de ángeles, que tras la resurrección el reino de Cristo será terrenal y que la carne que estuvo en Jerusalén será esclava de nuevo de pasiones y placeres, siendo como es un enemigo de las escrituras de Dios y deseando engañar, asegura que tendrá lugar una fiesta nupcial de 1000 años. Versículo 3. Dionisio, que recibió el episcopado de la región de Alejandría durante mucho tiempo, también menciona a este mismo hombre en el libro segundo de sus promesas, cuando dice que ciertos aspectos del Apocalipsis de Juan fueron recibidos de una tradición ya desde antiguo. Escribe así, versículo 4. Asimismo, Cerinto, el que formó la herejía que lleva su nombre, la herejía cerintiana, y que deseó acreditar su ficción con un nombre digno de fe, el fundamento de su enseñanza es este, que el reino de Cristo será terrenal. Versículo 5. Y puesto que él mismo era amador del cuerpo y totalmente carnal, anhelaba que sería como él soñaba, con saciedad del vientre y debajo del vientre, es decir, con alimentos, con bebidas y con uniones carnales, y con todo aquello con lo que creía se proporcionaría todos estos placeres del modo más elogioso, fiestas, sacrificios e inmolaciones sagradas. Versículo 6. Esto según Dionisio e Irineo, tras explicar en el libro primero de su tratado contra las herejías
Alguna de las más vergonzosas creencias falsas de Cerinto también expone por escrito en el libro 3, un relato no digno de olvido, según parece procedente de la tradición de Policarpo. Asegura que en cierta ocasión, entrando el apóstol Juan en unos baños con la intención de lavarse y notando la presencia de Cerinto en el interior, se apartó del lugar y huyó en dirección a la puerta, pues no podía aguantar el permanecer en el mismo techo que aquel. Además exhortaba con las siguientes palabras a los que con él se hallaban, que le imitasen: huyamos, no vaya a ser que los baños se desmoronen porque está dentro Cerinto, el enemigo de la verdad. Acerca de Nicolás y de los que se denominan con su nombre. 29. Versículo 1. Por aquel entonces se consolidó también la herejía de los Nicolaitas, pero duró muy poco tiempo. Esta también se menciona en el Apocalipsis de Juan. Ellos afirmaban que Nicolás era uno de los diáconos que junto con Esteban habían sido encargados por los apóstoles del cuidado de los pobres. Clemente de Alejandría relata lo siguiente en el libro 3 de su Estromatesis. Versículo 2. Dicen que tenía una mujer encantadora y que después de la ascensión del Salvador, acusándole los apóstoles de ser celoso, la puso en medio y le concedió unirse con quien lo quisiera, pues dicen que aquel hecho estaba de acuerdo con este dicho: es preciso abusar de la carne. Así, siguiendo lo que tuvo lugar y lo que se dijo con simpleza y sin previo examen razonado, se prostituyen sin ningún pudor los que practican de esta herejía y los que participan. Versículo 3. No obstante, me consta que Nicolás no tuvo relación íntima con ninguna mujer, con la excepción de con la que se había casado, y además de sus hijos. Las hijas envejecieron vírgenes y el hijo se conservó puro. De esta forma, su acción de poner a su esposa, de la que estaba celoso, en el medio de los apóstoles fue una expulsión de la pasión y la continencia de los placeres más perseguidos. Enseñaba a abusar de la carne, porque creo que, de acuerdo con la instrucción del Salvador, no quería servir a dos señores, el placer y al Señor. Versículo 4. Dicen que también Matías enseñaba lo mismo, es decir, luchar contra la carne y abusar de ella sin concederle nada de placer, y hacer crecer el alma con la fe y el conocimiento. Sea pues esto suficiente acerca de lo que, a pesar de encargarse de pervertir la verdad, lo hacen con más rapidez de lo que se tarda en decirlo. Acerca de los apóstoles cuyo matrimonio se ha demostrado. Capítulo 30, versículo 1. Clemente, a quien acabamos de citar, después de esto continúa con una lista de los apóstoles cuyo matrimonio está demostrado para los que niegan el matrimonio. Dice así: ¿acaso también rechazaron a los apóstoles? Pedro y Felipe tuvieron hijos. Felipe incluso entregó a sus hijas en matrimonio, y Pablo no duda en alguna de sus cartas en nombrar a su cónyuge, la cual no le acompañaba para una mayor flexibilidad de su servicio. Versículo 2. Ya que hemos hecho estos detalles, no estará de más referir otro relato suyo digno de ser narrado. Lo escribe en el libro 7 de los Estromateis del siguiente modo. Dicen que el bienaventurado Pedro, al ver que su misma esposa era llevada a muerte, se gozó gracias a su llamado y su vuelta a casa, y alzó su voz en gran manera a fin de estimularla y de consolarla, dirigiéndose a ella por su propio nombre: «Oh tú, recuerda al Señor». Así era el matrimonio de los dichosos y la índole de los más amados. Aquí convenía citar este texto por su relación con nuestro tema.
acerca de la muerte de Juan y de Felipe. Capítulo 31, versículo 1. Acerca de Pablo y de Pedro, ya hemos mencionado la fecha de su muerte y el modo y el lugar en que se depositaron sus restos, más vez que partieron de esta vida. Versículo 2. Pero de Juan solo mencionamos el tiempo. En cuanto al lugar de sus restos, se manifiesta en la carta de Polícrates, obispo de la región de Éfeso, la cual escribió a Víctor, obispo de Roma. Menciona junto con Juan al apóstol Felipe y a sus hijas, como sigue. Versículo 3. Pues también en Asia reposan grandes personalidades, las cuales resucitarán el último día de la venida del Señor, en la que vendrá de los cielos con gloria para buscar a todos los santos. Entre ellos Felipe, uno de los 12 apóstoles que reposan en Hierápolis, 2 de sus hijas que envejecieron vírgenes y otra hija suya que tras vivir en el Espíritu Santo duerme en Éfeso. También descansa en Éfeso Juan, el que se reclinó sobre el pecho del Señor y que fue sacerdote portador del petalón, manir y maestro. Versículo 4. Todo esto se refiere a la muerte de ellos, pero igualmente en el diálogo de Cayo, que citamos poco ya, Proclo, contra el cual se dirige la investigación, dice lo siguiente de acuerdo con lo que hemos relatado acerca de la muerte de Felipe y de sus hijas. Después de Felipe hubo en Hierápolis, la de Asia, 4 profetisas que eran hijas de éste. Su sepulcro y el de su padre se hallan en aquel lugar. Versículo 5. Esto es lo que dice Proclo. También Lucas menciona en los Hechos de los Apóstoles a las hijas de Felipe, que en aquella ocasión vivían en Cesarea de Judea con su padre y que habían recibido el don de la profecía. Dice lo siguiente: fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Versículo 6. Puesto que ya hemos referido cuanto ha llegado a nuestro conocimiento acerca de los apóstoles de sus tiempos y de las sagradas escrituras que nos han dejado, incluyendo también los que han de ser discutidos y que muchos leen públicamente en la mayoría de las iglesias, aunque son totalmente espurios y alejados de la ortodoxia apostólica, prosigamos con nuestra exposición. ¿Cómo fue martirizado Simeón, el obispo de Jerusalén? Capítulo 32, versículo 1. Una tradición sostiene que en el tiempo del emperador, cuya época estamos estudiando, después de Nerón y Domiciano, resurgió en ciertas partes y en las ciudades una nueva persecución contra nosotros por causa de las revueltas del pueblo. En esta, Simeón, el hijo de Cleofas, el cual ya indicamos que fue el segundo en ser instituido obispo de la iglesia de Jerusalén, nos hemos enterado que murió martirizado. Versículo 2. De esto es testigo aquel Gegesipo que ya hemos citado en diversas ocasiones. Añade que claramente en este mismo tiempo Simeón sufrió una acusación y que fue atormentado por muchos días y de muchos modos diferentes, hasta que dejando consternado al mismo juez y a los suyos, alcanzó una muerte parecida a la pasión del Salvador. Versículo 3. Pero no hay nada como escuchar al propio autor que refiere textualmente lo que sigue. Por esto claramente algunos herejes acusan a Simeón, hijo de Cleopas, a causa de ser descendiente de David y cristiano, y de este modo sufre el martirio a los 120 años de edad, en tiempos del emperador Trajano y del gobernador Ático. Versículo 4. Gegesipo dice que sucedió
que sus acusadores, cuando se investigaba acerca de la tribu real de los judíos, fueron apresados porque ellos también pertenecían a ella. Calculando un poco, se puede decir que Simeón vio y oyó en persona al Señor, tomando como prueba su larga edad y la referencia en los evangelios a María de Cleofas, el cual, como ya demostramos, era su padre. Versículo 5. Este mismo escritor dice que otros descendientes de uno de los que llaman hermanos del Señor, de nombre Judas, también vivieron hasta este reinado tras dar testimonio de la fe en Cristo en época de Domiciano, como ya relatamos anteriormente, y escribe como sigue. Versículo 6. Así pues, llegan y se ponen a la cabeza de toda la iglesia por ser mártires y de la familia del Señor. Y una vez que hubo una profunda paz en la iglesia, aún permanecen hasta el emperador Trajano. Hasta que el hijo del tío del Señor, al que llamamos antes Simeón, hijo de Cleofas, fue del mismo modo denunciado y acusado por las sectas. También él, por la misma causa, bajo el gobernador Ático, por muchos días dio testimonio mientras lo torturaban, de manera que todos se maravillaban en extremo, incluso el gobernador, de cómo lo aguantaba, siendo ya de 120 años de edad. Finalmente ordenaron que fuera crucificado. Versículo 7. El mismo escritor añade, exponiendo lo sucedido en los tiempos mencionados, que tras estos acontecimientos la iglesia se conservaba hasta entonces virgen, pura y sin corrupción, como si hasta entonces los que pretendían corromper las buenas leyes de la predicación del Salvador, si es que existían, se hallaran escondidos en inciertas tinieblas. Versículo 8. Pero cuando el santo grupo de los apóstoles fue llegando de diversos modos al final de su vida, y se extinguió aquella generación de los que fueron tenidos por dignos de oír con sus propios oídos la sabiduría divina, empezó entonces la formación del errar contrario a Dios a través de la estratagema de maestros de otras enseñanzas. Estos, como que no quedaba ninguno de los apóstoles, a partir de entonces, con la cabeza ya descubierta, han pretendido contraponer a la predicación de la verdad la predicación de la falsamente llamada ciencia. Como Trajano prohibió buscar a los cristianos. 33. Versículo 1. Ciertamente fue tan fuerte la persecución que entonces nos oprimía en todo lugar, que Plinio II, muy destacado entre los gobernadores, impulsado por la gran cantidad de mártires, comunica al emperador la abundancia excesiva de aniquilados por causa de su fe. En la misma carta menciona que no se les ha tomado en ningún acto impío ni contrario a las leyes, con la excepción de levantarse al despuntar el día para cantar himnos a Cristo como a un Dios, y que a ellos también les está prohibido adulterar, asesinar y cometer delitos semejantes, y que en todas las cosas actúan de acuerdo con las leyes. Versículo 2. Trajano reaccionó a todo esto con la promulgación de un decreto que incluye lo siguiente: no buscar a la tribu de los cristianos, pero castigar a quien caiga. Por esta causa la persecución que mostraba la amenaza de oprimirnos terriblemente se calmó en cierto modo, pero no obstante no faltaban excusas para quienes deseaban dañarnos. En unas ocasiones eran los pueblos, en otras el gobernador local, quienes disponían maquinaciones contra nosotros, de modo que a pesar de no haber persecuciones declaradas, algunas se encendían en ciertas partes según cada región, y muchos creyentes lucharon con diversos martirios. Versículo 3. Esta información ha sido tomada de la Apología Latina de Tertuliano, la cual ya indicamos antes. Su traducción es la siguiente: sea como fuere, encontramos que está prohibido incluso que nos busquen,
pues Plinio II, gobernador de una provincia, habiendo ya sentenciado a algunos cristianos y tras rebajarlos en sus cargos, confuso por la gran cantidad de ellos y sin saber qué queda por hacer, consultó al emperador Trajano diciéndole que fuera de que se negaban a adorar a los ídolos, nada impío encontraba en ellos. También le indicaba esto, que los cristianos se levantaban al despuntar el día y cantaban himnos a Cristo como un Dios, y que para conservar su saber se les había prohibido dar muerte, adulterar, codiciar, disfrutar y cualquier cosa semejante. A esto Trajano respondió por escrito que no se buscara la tribu de los cristianos, pero que se castigara al que hubiera caído. Todo eso también tuvo lugar en este tiempo. Como Evaristo fue el cuarto en dirigir la iglesia de Roma. Capítulo 34. De los obispos de Roma, en el tercer año del mando del emperador ya mencionado, Clemente entregó a Evaristo su ministerio y murió tras haber estado 9 años al frente de la enseñanza de la palabra divina. Como Justo fue el tercero en dirigir la iglesia de Jerusalén. Capítulo 35. Pero al morir Simeón del modo ya referido, le sucedió en el trono del episcopado de Jerusalén un judío llamado Justo, el cual era uno de los muchos que, siendo de la circuncisión, entonces ya creían en Cristo. Acerca de Ignacio y de sus cartas. Capítulo 36, versículo 1. Por aquel entonces en Asia se distinguía Policarpo, discípulo de los apóstoles, quien recibió el episcopado de la iglesia de Esmirna, de manos de los testigos oculares y servidores del Señor. Versículo 2. Entonces empezaron a ser notorios Papías, también el obispo de la región de Hierápolis, e Ignacio, el más ilustre entre la mayoría todavía ahora. Este fue el segundo en ser escogido para la sucesión de Pedro en el episcopado de Antioquía. Versículo 3. Según una tradición, Ignacio fue enviado desde Siria a Roma a fin de ser pasto de las fieras por causa del testimonio de Cristo. Versículo 4. Cuando volvía a Asia, custodiado por una guardia muy cuidadosa, fortalecía con sus palabras y exhortaciones a las congregaciones en cada ciudad donde paraban. Primero los exhortaba que antes de todo se cuidaran de las herejías, que justamente entonces por primera vez eran predominantes, y los persuadía para que se mantuvieran aferrados a la tradición de los apóstoles, la cual le parecía necesario poner por escrito para su mayor seguridad, porque estaba para sufrir el martirio. Capítulo 5. Así, estando en Esmirna, donde se encontraba Policarpo, escribió una carta a la iglesia de Éfeso, mencionando a su pastor Onésimo. Otra carta le escribió a la iglesia de Magnesia, la que está por encima de Meandro, haciendo mención también del obispo Damas, y otra a la iglesia de Trales, diciendo que su dirigente era por entonces Polibio. Versículo 6. A esta cabe añadir la que escribió a la iglesia de Roma, en la que expone su petición de que no intercedan por él para que no le despojen de su deseada esperanza, el martirio. Merece la pena aportar algunas citas, por muy breves que sean, para demostrar lo expuesto. Escribe como sigue textualmente. Versículo 7. Desde Siria hasta Roma estoy combatiendo contra fieras por tierra y por mar, de noche y de día, atado junto a 10 leopardos, es decir, un cuerpo de soldados que se tornan peores por hacerles el bien, con hacerles el bien. No obstante, con sus ofensas más instruido soy, pero no por eso estoy justificado. Versículo 8. Que pueda gozar de las fieras dispuestas para mí. Ruego encontrarlas listas para mí, incluso las halagaré
para que me devoren rápidamente. No suceda como algunos que por cobardía no les dañaron, y si no lo hacen de buen grado, yo mismo las obligaré. Versículo 9. Excúsenme, conozco lo que me conviene, ahora empiezo a ser discípulo. Ninguna cosa visible o invisible tenga celos de mí, porque yo dé alcance a Jesucristo. Fuego, cruz, manadas de fieras, dispersión de huesos, destrucción de los miembros, trituración del cuerpo entero y azotes del diablo me agobien. Todo ello para que dé alcance a Jesucristo. Versículo 10. Esto lo redacta desde la ciudad indicada a las iglesias ya enumeradas. Pero cuando yo estaba más allá de Esmirna, desde Troades, también se pone en contacto por escrito con la de Filadelfia, con la iglesia de Esmirna y privadamente con Policarpo, que la dirigía, y reconociéndole verdaderamente como varón apostólico, y siendo el mismo pastor sincero y bueno, le hace entrega de su rebaño de Antioquía y le pide que cuide de él con gran esmero. Versículo 11. Cuando escribe a los esmirniotas, tomando cita de no sé dónde, se refiere a Cristo del siguiente modo: porque por mí sé y creo que incluso después de la resurrección sigue en carne. Y cuando vino a los compañeros de Pedro les dijo: tóquenme y vean que yo soy un espíritu sin cuerpo. Y enseguida le tocaron y creyeron. Versículo 12. Irineo también está informado de su martirio y lo menciona en sus cartas como sigue: como dijo alguno de los nuestros, condenado a las fieras por el testimonio de Dios, porque soy trigo de Dios y soy molido por los dientes de las fieras, a fin de ser hallado como pan puro. Versículo 13. Y Policarpo menciona lo mismo en la carta que dice ser de él a los filipenses. Dice así: por ello los invito a todos ustedes para que sean obedientes y practiquen toda paciencia, la que pudieron ver con sus ojos, no únicamente en los dichosos de Ignacio, Rufo y Sósimo, sino también en otros de los suyos, en el propio Pablo y en los restantes apóstoles, confiando en que todos ellos no corrieron en vano, antes bien en la fe y en la justicia, y confiando también que están en su debido lugar al lado del Señor, con el que también sufrieron, pues no amaron a este siglo, sino a aquel que murió por nosotros, y que Dios resucitó por nosotros. A continuación añade, versículo 14, ustedes me escribieron y también Ignacio, a fin de que si alguien fuera a Siria, llevara a sí mismo nuestros escritos. Yo haré lo mismo si doy con una oportunidad favorable, ya sea personalmente, ya sea por medio de alguien que envíe y que también serviría como embajador de su parte. Versículo 15. Las cartas de Ignacio que él nos envió y las otras que ya teníamos, se las enviamos como nos los encargaron. Las incluyo en esta carta. Pueden conseguir un gran provecho de ellas porque contiene la fe, la paciencia y toda edificación relacionada con nuestro Salvador. Hasta aquí lo referente a Ignacio. Eros le sucedió en el episcopado de Antioquía. Acerca de los evangelistas que entonces todavía se distinguían. Capítulo 37, versículo 1. Dentro de los ilustres de este tiempo también se hallaba Cuadrato. Según una tradición de este, junto con las hijas de Felipe, era notable por el don de la profecía. Además de estos también fueron famosos por aquel tiempo muchos más que ocuparon el puesto principal de la sucesión de los apóstoles. Estos, por ser maravillosos discípulos de tan grandes varones, edificaron sobre los fundamentos de las iglesias establecidas con anterioridad
por los apóstoles, extendían cada vez más la predicación y la semilla salvadora del reino de los cielos y la sembraban por toda la superficie de la tierra habitada. Versículo 2. Así gran número de los discípulos de aquel tiempo, heridos en sus almas por las palabras divinas, con un amor tremendo por la filosofía, en primer lugar llevaban a cabo la exhortación salvadora, repartiendo sus posesiones entre los necesitados, y luego haciendo viajes realizaban la obra de evangelista, afanándose en predicar a los que todavía no habían escuchado la palabra de la fe y en transmitir el texto de los divinos evangelios. Versículo 3. Ellos solo establecían los fundamentos de algunos lugares extranjeros e instituían a otros como pastores, confiando en sus manos el cultivo de los recién aceptados. Luego marchaban de nuevo a otros pueblos con la gracia y la ayuda de Dios, ya que todavía entonces se aliviaban a cabo muchos y prodigiosos poderes. Se llevaban a cabo muchos y prodigiosos poderes del Espíritu Divino por medio de ellos, de modo que desde el primer momento de escucharlos, multitudes de hombres a una aceptaban de buen grado en sus almas la piedad del Hacedor del universo. Versículo 4. Pero como que no nos es posible enumerar por su nombre a cuantos en la primera sucesión de los apóstoles y en la iglesia de toda la tierra fueron pastores o también los evangelistas, es lógico hacer mención escrita por sus nombres únicamente de los que todavía hasta ahora se conserva su transmisión por sus recuerdos en la enseñanza apostólica. Acerca de la carta de Clemente y de los textos que se le atribuyen falsamente. Capítulo 38, versículo 1. Sin duda, de este modo son Ignacio en las cartas que ya hemos enumerado y Clemente en la carta que todos admiten, la cual redactó en representación de la iglesia de Roma, a la de Corinto. En esta carta expone muchos conceptos de la epístola de los Hebreos y hasta hace uso de citas textuales, demostrando con ello claramente que se trata de un escrito reciente. Versículo 2. Por esta causa pareció lógico catalogarlo junto con los otros escritos del apóstol, pues Pablo tuvo contacto por escrito con los hebreos por medio de su lengua patria. Unos afirman que este texto lo tradujo el evangelista Lucas, mientras que otros dicen que fue el mismo Clemente. Capítulo 3. Este último tal vez fuere más cierto, ya que la carta de Clemente y la epístola a los hebreos mantienen un estilo parecido y que los conceptos que exponen ambos escritos no se alejan mucho uno de los otros. Versículo 4. Sabemos que si existe una segunda carta llamada de Clemente, pero como la primera, no creemos que sea conocida, pues ni siquiera los antiguos, por lo que conocemos, hacían uso de ella. Versículo 5. Algunos muy recientemente han expuesto como pertenecientes a Clemente otros escritos elocuentes y largos que contienen los diálogos de Pedro y de Apión. Entre los antiguos no aparece mención alguna de estos textos ni mantienen puro el carácter de la ortodoxia apostólica. Por lo tanto, ya queda manifiesto cuál sea el escrito admitido de Clemente, y también nos hemos referido a los de Ignacio y Policarpo. Acerca de los escritos de Papías. Capítulo 39, versículo 1. Dicen que existen 5 escritos de Papías con el título de Explicaciones de la Palabra del Señor. Irineo los menciona como los únicos escritos por Papías, cuando dice lo siguiente: de eso también da testimonio escrito Papías, oyente de Juan, compañero de Policarpo y varón de los antiguos, en su 4º libro, porque él compuso 5 libros. Versículo 2. Esto según Ireneo,
Pero Papías en ningún modo explica que él fuera oyente ni testigo ocular de los santos apóstoles, sino que enseña que acogió los asuntos de la fe de manos de los que lo conocieron. Dice como sigue. Versículo 3. No dudaré en añadir todo cuanto aprendí muy bien de los ancianos y que recuerdo perfectamente en mis explicaciones, pues sé con toda certidumbre que es verdad, porque no me contentaba con lo que dicen muchos, como ocurre con la mayoría, sino con los que enseñan la verdad, tampoco con los que repiten mandamientos de otros, sino con los que recuerdan aquellos mandamientos que fueron dados a la fe procedentes del Señor y que tienen su origen en la verdad. Versículo 4. Y si alguna vez llegaba alguien que había seguido a los ancianos, yo observaba las palabras de los ancianos, que era lo dicho por Andrés, o por Pedro, o por Felipe, o Tomás, o Jacobo, o Juan, o Mateo, o por cualquiera de los otros discípulos del Señor, e incluso lo que decían Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor, pues creí que no obtendría el mismo provecho de lo que aprendiera de los libros como lo aprendía por medio de una voz viva y perdurable. Versículo 5. Merece la pena indicar que menciona 2 veces el nombre de Juan. El primero lo adjunta a la lista de Pedro, de Jacobo, de Mateo y de los restantes apóstoles, claramente refiriéndose al evangelista. El segundo, una vez concluido el discurso, lo pone junto con otros, separado de los apóstoles y precedido por Aristión, llamándole más claramente anciano. Versículo 6. De este modo queda demostrada la veracidad del relato de los que afirman que hubo varones con este mismo nombre en Asia, y en Éfeso 2 tumbas que todavía ahora ambos dicen que son de Juan. Es preciso detenerse en esos detalles porque seguramente el segundo, si no se quiere primero, fue quien vio la revelación que lleva el nombre de Juan. Versículo 7. Así pues, Papías, de quien nos estamos ocupando ahora, reconoce que las palabras de los apóstoles las recibió de los que siguen estando con ellos. Pero dice que él escuchó personalmente a Aristión y a Juan el anciano. Según esto, hace mención de ellos a menudo en sus escritos y también expone sus tradiciones. Versículo 8. Nadie diga que todo esto no nos sirve para nada. No obstante, merece la pena agregar a las palabras de Papías, ya referidas otras que narran hechos extraños y otros puntos que según él le llegaron por la tradición. Versículo 9. Que el apóstol Felipe vivió en Hierápolis junto con sus hijas ya se expuso anteriormente, pero ahora hemos de señalar cómo Papías, que vivía por aquel tiempo, menciona que recibió de ellas una narración sorprendente. Cuenta que en su tiempo tuvo lugar la resurrección de un muerto, y aún más otro portento acerca de Justo, de sobrenombre Barsabás, el cual bebió un preparado mortal, pero por la gracia del Señor ningún mal sufrió. Versículo 10. Después de la ascensión del Señor, los santos apóstoles colocaron a este justo con Matías y oraron con el fin de que por la suerte se completara su número en vez del traidor Judas. El texto de los hechos que lo relata es el siguiente. Y señalaron a 2, a José llamado Barnabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron. Versículo 11. Papías relata otros hechos que le llegaron por tradición oral, algunas parábolas extrañas del Salvador y de su enseñanza y otras aún más legendarias. Versículo 12. Una de ellas dice que después de la resurrección de los muertos habrá un milenio cuando se establecerá corporalmente el reino de Cristo sobre esta misma tierra. Me parece que él cree estas cosas porque ha malinterpretado la exposición de los apóstoles, pues no comprendió que ellos lo dijeron en figura y simbólicamente. Versículo 13.
Ciertamente, por lo que se puede ver en sus escritos, se trata de un hombre simple. No obstante, él fue el responsable de que tantos autores eclesiásticos asumieran su misma creencia, basándose en la antigüedad de este varón, como por ejemplo Irineo y quien quiera que muestre ideas semejantes. Versículo 14. En sus escritos, Papías expone otras explicaciones de las palabras del Señor procedentes de Aristión, ya mencionado, y otras tradiciones de Juan el Anciano. Todos estos se los recomendamos a cuantos deseen instruirse. Ahora debemos añadir a sus palabras ya citadas una tradición referente a Marcos, el que escribió el Evangelio. Se expresa así. Versículo 15. Y el anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siquiera personalmente al Señor. Él no oyó y ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije después, a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no solo como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Versículo 16. Esto relata Papías referente a Marcos. Sobre Mateo dice así: Mateo compuso su discurso en hebreo y cada cual lo fue traduciendo como pudo. Versículo 17. El mismo autor hace uso de testimonios de la primera epístola de Juan y también de la de Pedro. Refiere otro relato sobre una mujer expuesta ante el Señor con muchos pecados, el cual se halla en el Evangelio de los Hebreos. Es necesario tener esto en cuenta, además de lo que ya hemos expuesto. Aquí termina el libro completo de la historia eclesiástica, escrito por Eusebio de Cesarea, por las oraciones de nuestros santos padres. Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros y sálvanos. Amén.